El día de hoy queremos hablar en el Erizo Podcast, en esta emisión de Erizo Podcast, queremos hablar sobre el tema cada vez más de moda y cada vez más en la agenda pública del concepto, palabra, posverdad. Si bien la palabra posverdad o el concepto que encierra tiene larga data en la filosofía, sobre todo en la filosofía política, quizás muchos autores se aventuran a decir que se puede rastrear hasta Platón y su idea de la doble verdad. Pero a ciencia cierta, en lo que corresponde en la actualidad, el concepto de posverdad aparece como inminentemente importante en la opinión pública a raíz de una serie de eventos que sucedieron recientemente, como fue el Brexit y la elección presidencial que lo catapulta a la presidencia a Trump. En el año 2016, el diccionario de Oxford incluye la palabra posverdad y la nomina, la catapulta, como palabra del año. Y no era para menos, porque toda la discusión pública giró en torno a ese concepto de la posverdad entre el 2015, 2016 y los años subsiguientes. A tal punto que adquirió tanta connotación esta palabra, que muchos autores hablan de la posverdad, como encerrando ahí un acertijo a descubrir o a develar en futuras investigaciones. Lo cierto es que la posverdad es un concepto bastante plástico y muy amplio. Uno podría pensar de que es como una casa de muchas ventanas, en donde las ventanas cumplen una doble función. Por un lado, las ventanas permiten entrar desde muchos lugares a la discusión de la posverdad, pero también las ventanas cumplen la función de puntos de fuga, en el sentido de que en muchas oportunidades las personas hablan de la posverdad, los interlocutores, sin saber muy bien a ciencia cierta qué es lo que están discutiendo. Las ventanas que implican dimensiones de análisis por donde uno puede entrar a ver la cuestión de la posverdad, implican discusiones en torno a, por ejemplo, los estatus epistemológicos de las disciplinas, es decir, qué rol cumple la verdad en el desarrollo de la ciencia, por supuesto la relación de los científicos, los intereses que tienen y el modelo o la forma que tiene la ciencia de estabilizar el conocimiento y producir verdad. También implica discutir acerca de la división social epistémica de las instituciones, incluidas las instituciones democráticas. Implica, por supuesto, la relación entre los expertos científicos y los políticos. Implica la relación entre el conocimiento experto, los expertos, los hechos, la presentación de estos en la opinión pública, qué significa hablar de evidencias dentro de la esfera pública, cuál es la relación de la evidencia en la opinión pública, y por supuesto ahí se cuela toda una nueva gama de problemática que tiene que ver con la nueva, el nuevo revivir, por decirlo de alguna manera, de los sentimientos en torno a el funcionamiento democrático de la actualidad. Todo esto hace un panorama muy rico, apenas esbozamos algunos de los temas, algunas de las ventanas por las cuales se introduce el concepto de posverdad, pero en esta emisión de Erizo Podcast pensamos con Carlos que podría ser muy interesante hacer una especie de aterrizaje en la actualidad, viendo el tratamiento que tienen en las democracias argentinas y mexicanas en torno a la pandemia y la política pública implementada para combatirla o para aminorarla, la relación entre los expertos y los políticos. Mi impresión, no sé Carlos qué opinarás, es que estos dos casos, el argentino y el mexicano, ponen al descubierto dos formas diferentes en las que están relacionando los políticos y los expertos. Vale aclarar, antes de empezar a discutir un poco este asunto, que por políticos entendemos siempre las personas que ocupan un cargo a través de la elección popular. Es decir, uno se convierte en político porque ocupa un cargo a través del ejercicio de la soberanía cívica. Entonces, para arrancar, quisiera, Carlos, que comentaras un poco a la audiencia cómo se está dando esta relación entre el experto y el político en torno al COVID-19 y la implementación de la política pública en el contexto mexicano. Sí, Dante, gracias. Bueno, nosotros venimos de una trayectoria previa
en donde los que nos están viendo y escuchando saben que desde que el presidente de la República asumió el poder, el pasado 1 de diciembre del 2018, hay una conferencia de prensa diaria, matutina, ¿no? Que coloquialmente en México le llamamos la mañanera, y que empieza a las 7 de la mañana y termina aproximadamente a las 9, 10 de la mañana por muy tarde. Esto le ha permitido al presidente pues estar en el eje, en el centro, aglutinar en torno a su persona todo lo que es el proceso de comunicación política. Él pone la agenda, se discute en torno a lo que se dice en la mañanera, etcétera. Esa es la trayectoria de la cual venimos durante año y medio, más o menos, casi 2 años. Viene la pandemia, inicia enero, inicia el 2020, y el presidente se resiste un poco a aceptar esa realidad. Y cuando digo se resiste, hay un soporte, hay una evidencia empírica de carácter noticioso, donde en distintas fechas, principalmente a partir de febrero, señala, por ejemplo, el 28, de que él tiene fe, primero que nada, ¿no? Empieza el tema en lo que tú señalas, ¿no? Esta contraposición entre la evidencia técnica, científica, y, digamos, lo que el político ve respecto a esta pandemia, y que en México se ha interpretado respecto a la amenaza que esta terrible situación que estamos viviendo suponía para el proyecto político de la llamada 4T o Cuarta Transformación, que es como genéricamente se le llama al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese contexto, tenían sentido las declaraciones del presidente, porque el 28 dice, tengo fe de que no nos va a pasar nada. El 4 de marzo, pese ya a la evidencia que existía alrededor del mundo, España, Italia, él dice que va a proseguir con sus giras al interior de la República, donde se reúne con muchas personas, y que sobre todo que hay que abrazarse, que no hay que dejar de abrazarse. Cuando ya empezaba a señalarse que, bueno, esa era una primera causa de contagio. Y posteriormente, el 14, 15 de marzo, ese es, digamos, pues el epítome, pues, de esta oposición entre ciencia, la verdad científica y la verdad, ¿cómo le podemos llamar? Simbólica. Me gustaría acuñar ese término, en donde el presidente saca un conjunto de estampitas, en México le decimos así, tipo calcomanías que uno guarda en el saco, en la cartera, de carácter religioso, ¿no? Imágenes de distintos santos, ni siquiera se distinguía cuáles eran, ni tiene caso profundizar en ello, eran imágenes, punto, y él dice que esa es la protección. Y esto viene a colación de lo que tú mencionas, porque cuando se habla de posverdad, se habla del conflicto que existe precisamente entre la verdad científica, entre los hechos, entre los datos, entre lo que, digamos, realmente está aconteciendo y que uno puede ver, ¿no? Gente muriendo, gente que se está enfermando, y que en este caso el presidente coloca un eje de comunicación simbólico y muy importante en el mexicano, que es el de carácter religioso, ¿no? En el sentido de que uno, encomendándose, utilizando este término, ¿no? Muy mexicano, no sé cómo se diga en Argentina, de encomendándose a la Virgen o a los santos, no nos va a pasar nada. Y esto, digamos, mandaba la señal de que, pues eso, de que no pasa nada, y que prácticamente con rezar, para acabar pronto, con rezar, se solucionaba todo. Y esto, de repente, tiene que dar un giro. El presidente tuvo que ceder este espacio, precisamente ya terminando marzo, y entra en la palestra Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, que eso es otra cosa que llama mucho la atención, que sea el subsecretario, es decir, el segundo al mando de esta dependencia tan importante, y no el secretario de Salud, el que se encargue, por su expertise precisamente, él venía de una experiencia de hace 10 años con la pandemia o la epidemia, mejor dicho, del H1N1, y bueno, incluso nadie lo conocía, esto lo conocimos, nos lo recordó la prensa, ¿no? Y él va colocando las coordenadas, ¿no? De operación, operativas, primero de cara al 31 y a partir del 31, donde él ahora da una conferencia de prensa todas las noches, 19 horas, 7 de la noche de México, donde explica, pues, lamentablemente la cantidad de infectados, de muertos, la capacidad hospitalaria, y haces ahora el debate, cuando tú hablabas de debatir sobre la verdad, ¿no? Ahora ya no solamente estamos trascendimos la confrontación de dos discursos, el de carácter técnico y el religioso simbólico, sino que ahora estamos en la discusión sobre el carácter predictivo de los modelos de Gatell, sobre cómo utiliza la terminología estadística, o sea, una discusión que ha estado más en el círculo rojo, en el círculo de los expertos, pero que ha más o menos permeado a cierto sector
popular de la población más, pero que en el centro está este conflicto y este punto nodal. Mucha gente no se está quedando en casa, no porque tenga que trabajar, sino simplemente porque no cree que esto esté ocurriendo, que haya un virus, que haya una pandemia, y tiene mucho sentido la introducción que pusiste, en donde mencionabas, precisamente donde creo yo se pone en conflicto las creencias basadas en el sentimiento, en la experiencia cotidiana de cómo yo no veo a nadie enfermo a mi alrededor, y no veo a nadie que se esté muriendo, pues entonces nos están mintiendo. Sumado a esta cuestión, me parece que es transversal a todos los países, al menos en América Latina, de siempre ser sospechosos sobre las acciones del gobierno en términos de control, en el sentido de esto es una maniobra del gobierno para controlarlos. Entonces no hago caso, no me quedo en casa, que ha sido la manera, digamos, el consenso respecto a cómo manejar la pandemia, también sumado al el conflicto que esto ha representado en términos económicos, porque el presidente pues tiene un doble carácter, un doble juego. Por un lado, como él lo ha señalado, le hace caso al experto, nunca dice científico, eso es muy interesante, nunca dice científico, dice experto, aludiendo a López-Gatell o al médico, a veces, pero cuando se habla de las posibles o de las posibilidades o alternativas para manejar técnicamente la crisis económica que ya estamos viviendo, él pues sigue en lo dicho de cuál va a ser la ruta económica en términos de lo que él ya había programado antes de la pandemia y lo que debe ser el giro económico de la 4T o de la cuarta transformación, es decir, no rescatar empresas o medianas empresas, o la empresa privada sea grande o sea chica, y que lo que habrá serán subsidios, y que esa será la manera de sacar adelante este problema, sumado a que continuará con sus dos proyectos centrales o fundamentales emblemáticos, que es la construcción de una refinería en Dos Bocas y el Tren Maya. Entonces, ese es el carácter, y él ha tenido que ceder parte de este escenario. Muchos señalan, yo incluido, medio a regañadientes, porque el presidente, pues, es una persona que está acostumbrada a concentrar la comunicación política en torno a su persona. Lo hacía desde que era jefe de gobierno hace ya casi 15 años. Y entonces él está acostumbrado, jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la capital, cuando era, o gobernador. Entonces él está acostumbrado, ha sido su manera, tanto de hacer campaña o de posicionarse estos, ¿qué te gusta? 12, 15 años, hasta que llegó a ser presidente. Entonces, pues se ve una coexistencia entre el discurso populista y el discurso científico, que a veces se contrapone precisamente, y que bueno, el presidente, qué mejor prueba que el presidente finalmente tuvo que dejar de hacer las giras, de abrazarse con la gente, entregar apoyos, que era algo que a él pues le gusta mucho, ¿no? Pero de todas maneras, si yo entiendo bien tu exposición, si yo entiendo bien tu exposición, lo que habría sucedido en estos últimos mes y medio en México es que primero la democracia mexicana no estaría a partir de la exposición del presidente, del discurso presidencial, no estaría viviendo un momento de excepcionalidad, sino que más bien transitaría, digamos, el devenir normal de las instituciones democráticas, y donde lo que hace es coloca la epidemia en un doble circuito, digámoslo. Él se sigue reservando las mañaneras para transmitir un discurso político, para continuar con el proyecto de la 4T, y al mismo tiempo le deja la tarde, digámoslo así, al subsecretario de Salud para que, como experto, ¿no? Como experto, y luego vuelvo sobre el gatillar los deditos en el aire como experto, presente, de alguna manera, el estado del arte de cómo los modelos predictivos científicos están viendo la evolución del virus en la sociedad y, por lo tanto, qué medidas habría que llevar adelante. Cuando te digo que hace ese doble circuito, lo que quiero poner sobre la mesa es que, aparentemente, lo que yo leo de lo que tú dices, es que la democracia mexicana, desde el Poder Ejecutivo, no ha convertido esto en un parteaguas, sino más bien trata de encauzar la pandemia dentro de un programa político.
¿no? Reservándose un canal político propiamente dicho del liderazgo del presidente y delegándole al experto una pequeña zona para mantener un discurso sobre los hechos de carácter científico, ¿no? De tal manera que el presidente, cuando le convenga, va a someter los hechos a su dominancia política, digámoslo así. Y ahí se instalaría un discurso de la posverdad sobre los hechos, en la medida que lo pueda hacer y que la coyuntura política se lo permite. Si yo leo bien eso, o sea, si estamos de acuerdo en esta síntesis que te hago yo me atrevería a decir que lo que pasa en Argentina es bastante diferente. No sé si totalmente diferente, pero bastante diferente. En Argentina, desde el inicio del asunto, el presidente toma la decisión de una cuarentena bastante estricta, yo diría muy estricta. El país hace 50 días que está parado, digamos, ¿no? Solamente actividades esenciales, es de carácter obligatorio y, por lo tanto, si uno saliera a la calle, desafiara el decreto de necesidad y urgencia decretado por el presidente, uno está violando la ley. Es pasible de arresto y, por lo tanto, de una causa penal. Entonces, dicho todo eso, vale aclarar dos cosas. Primero, que el Congreso en Argentina no funciona y el Poder Judicial tampoco funciona. Nosotros estamos con un solo poder de la nación, de la República, en actividad que es el Poder Ejecutivo. Bien. El discurso desde un inicio de la cuarentena es un discurso presidencial donde coloca el rol del experto como pocas veces se ha visto en Argentina. Y es diciéndole a los ciudadanos, yo hago esto porque es lo que me recomendaron los expertos. Claro, uno puede leer lo siguiente. El presidente, una lectura de eso sería, el presidente, muy inteligente, como no sabe de epidemiología ni de virología, se hace asesorar por los expertos le dicen que hay que hacer una cuarentena estricta y él acata a los expertos. Esa es una lectura. Y es una lectura, y yo te diría que es la lectura predominante en Argentina, digamos, ¿no? Donde el gobierno muy inteligentemente le hace caso a los expertos. Pero hay otra lectura dentro de eso, que no es la que se hace corrientemente en la Argentina, y es la que hago yo. Y probablemente haya muchos más que yo, pero no los he escuchado. Y que es la siguiente. Un presidente que digamos que se presenta ante la sociedad diciendo yo tomo la decisión porque me aconsejaron los expertos, de alguna manera le está diciendo a la ciudadanía, oiga, no importa lo que yo piense, lo importante es lo que piensen los expertos, y los expertos me dicen que hay que cerrar. Y entonces ahí la lectura que hago es, ¿la democracia en Argentina realmente es una democracia o se está transformando en una epistocracia? Es decir, en un gobierno de sabios. Porque si el Parlamento está cerrado, la justicia está de feria, es decir, atiende casos de suma urgencia, y solamente el presidente toma las decisiones aconsejado por los expertos, estaríamos transitando ese camino, al menos como una duda razonable, de preguntarse, oiga, ¿qué tanto peso están teniendo los expertos en la toma de decisión del presidente? Y ahí yo veo un agravante en el siguiente sentido. Para el ciudadano común, que no sigue al pie juntilla todas las noticias, el experto que aconseja al presidente, que se supone que es una comisión de expertos, no tiene visibilidad. ¿Quiénes son los expertos? ¿Cómo se escogieron esos expertos? ¿Por qué esos expertos y no otros? ¿Quiénes son los expertos? Y entonces, ahí, puestos en un juego maldito de la posverdad, uno podría preguntarse, ¿con qué criterios se escogieron esos expertos? Entonces, me parece que la diferencia entre la situación mexicana y la argentina pasa al menos por este siguiente carril que voy a mencionar ahora. En Argentina, a diferencia de México, la cuestión de la pandemia sí se convirtió en un hecho excepcional de la vida política. Y aparece este rol extraordinariamente poderoso que adquirieron los expertos como consejeros
poderosos para la toma de decisión de los ejecutivos. En cambio, en México, por la propia figura del presidente, si lo quieres ver así, controvertida en términos institucionales, la pandemia no adquirió esa relevancia de excepcionalidad en la vida política. La vida política sigue teniendo ese juego permanente del presidente con la opinión pública. Yo me atrevería a decir algo más. En Argentina, de golpe con la pandemia, es como si hubiera un discurso monolítico sobre los hechos. Ahora prácticamente todo el mundo cree en los hechos. Cuando hace 3 meses atrás, justamente estábamos siempre en medio de esta discusión sobre estos hechos, estos otros hechos, los hechos alternativos, los hechos que no son hechos, aquellos hechos son mejores que estos otros hechos, quién dice los datos y por qué los dice, digamos, todo bajo sospecha, sin la posibilidad de poner sobre la mesa una discusión sobre argumentos y no sobre acusaciones hacia las personas, más que a los argumentos que esgrimen las personas. Entonces yo diría que ese contraste es muy nítido entre la democracia argentina y la mexicana. Por otra parte, esto muestra, en el caso argentino, muestra algo que está escondido y que pocas personas, no es que se atrevan a decirlo, es que es un poco, quizás, entrar en el terreno de la posverdad decirlo, ¿no? Porque, como decían los moralistas franceses, no se puede probar, no se puede ver el corazón de las personas, tratando de decir, no se puede probar lo que las personas piensan. Es que el presidente Fernández, a diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernández acababa de entrar al Poder Ejecutivo. Llevaba 2 meses de gobierno cuando cae lo de la pandemia. Andrés Manuel llevaba 1 año y poco. El presidente argentino, Fernández, toma un gobierno colapsado en términos económicos. La pandemia lo que hace es le permite o le otorga, a un costo altísimo quizás para la población y para él mismo, una ventana de oportunidad para olvidarse transitoriamente de la economía y enfocar energías en la pandemia. Por eso es que quizás el tratamiento democrático en Argentina, el rol del experto y la política se volvió diferente. Quizás por esa razón, no lo sé, es algo a discutir, porque el costo para Argentina del tratamiento de la cuarentena tal como la hicimos es sideralmente absurdo. El costo que vamos a pagar en términos económicos en Argentina es altísimo. No sabemos cuánto vamos a pagar, cuánto significa en términos de caída del Producto Bruto para la economía argentina. Pero a lo que vamos, que es la relación del experto y el político, yo subrayaría esta cuestión, que en Argentina el presidente juega con esta idea de transmitirle que él toma la decisión, pero al mismo tiempo, él mismo dice, yo no voy a tomar una decisión que no esté avalada por los expertos. Y él sí muchas veces juega con esta idea de experto y científico. Y es más, cuando él gana las elecciones, con esto termino, cuando él gana las elecciones y va a tomar el poder en diciembre, para burlarse de alguna manera y diferenciarse en un tono burlesco, si se quiere, del gobierno anterior, donde el gobierno anterior estaba compuesto mayoritariamente por exgerentes o gerentes de empresas privadas, él dice, yo voy a construir un gobierno de científicos. Entonces, esto en el hilo de su propio discurso político, tiene una continuidad. Él gobierna con científicos. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eso me parece que este punto que acabo de mencionar me parece que es un elemento sumamente diferenciador. Pero me gustaría que ahondaras, en la medida de lo posible, esta discusión que se está dando en México en torno a las figuras académicas que están cuestionando a Gatell. O sea, porque en el fondo hay
En México hay lo que no hay en Argentina, una discusión de expertos por fuera de la red gubernamental, de las instituciones gubernamentales. Eso en Argentina no existe. Sí, bueno, empiezo con eso. La discusión se ha trasladado entonces a precisamente lo que tú señalabas. Primero, ¿cuáles son los criterios? Que eso más o menos se pasó rápido para seleccionar, si se puede utilizar esa palabra, o reclutar a Gatell, aunque ya era subsecretario. ¿Por qué ponerlo de cara al control de la pandemia? Bueno, ya se dijo sus antecedentes, su hoja de vida, su currículum, como le queramos decir, que tenía las credenciales. Por ahí hubo un cuestionamiento sobre su papel hace 10 años con el rollo de la H1N1, con ese brote, que si lo hizo bien, porque hay que también señalarlo, él en ese entonces pertenecía al gobierno de Calderón, entonces se señala que él sale en ese entonces por desacuerdos precisamente en la manera en que tenía que controlarse el brote del H1N1. Pero eso se pasa rápido y como que realmente la figura, híjole, cuando te escucho hablar, veo un poco con envidia, porque yo siento que en México somos, pues, muy, al menos estos últimos 10 años, muy centrados en las imágenes, en todas partes del mundo, ¿no? Pero como que los políticos últimamente, y creo que el antecedente inmediato es el expresidente Enrique Peña Nieto, los políticos bien parecidos, o que la gente juzga que son bien parecidos, tienen una notoriedad mediática tremenda. Entonces, la discusión se fue por ese lado, por el carisma del subsecretario, y lo anterior pasó de largo. Pero entonces entramos al terreno de los criterios metodológicos para haber seleccionado primero el modelo Centinela, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, pero para enfermedades o problemas ya existentes, ¿no? La gripe normal, otro tipo de enfermedades pues relacionadas con las vías respiratorias, y se dice, bueno, ¿por qué para el SARS-CoV-2, para el COVID-19? ¿Y por qué 475 unidades de 26,000 existentes? ¿Qué tipo de muestreo se hizo más allá de seleccionar las 476 unidades? Después, ¿qué otro procedimiento, qué tipo de muestreo estamos hablando? ¿Estratificado, polietápico? ¿De qué se trata? Y él, en las conferencias, rehuye, sobre todo con el famoso factor de expansión de los casos, que dice, a todos estos casos que ustedes ven, que van a las unidades de salud, de las 475, hay que multiplicarlas por 8. Y todos nos quedamos así como, ajá, ¿y por qué por 8? ¿Por qué no por 9, no por 10? Y eso se evitó discutir a tal grado que ahora que estamos en la fase 3, él dijo el fin de semana pasado, según recuerdo, que ya no era relevante. Que ya estábamos en una etapa donde ahora lo importante era, bueno, el tratamiento hospitalario, el quedarse en casa, qué sé yo. Y esta discusión se ha trasladado a espacios como los periódicos, principalmente de los periódicos identificados como contrarios a la línea gubernamental, el periódico Reforma, pero también publicaciones de expertos de todo tipo, no solamente médicos, sino estadísticos, geógrafos, químicos, que se han metido a hacer modelos, o sea, todas las personas que lidian con manejo de datos y que muchos de ellos contradicen, por ejemplo, la fecha de término fijada para más o menos 15 de junio, mediados de junio. Y se aduce entonces lo que tú decías, que se está entonces en este caso subordinando el criterio científico, los criterios metodológicos a el proyecto político, porque costó mucho trabajo aceptar que teníamos que quedarnos en casa, no al grado, digamos, como en los Estados Unidos, pero sí hubo esa resistencia. Entonces, bueno, quédense en casa los que puedan, mayormente la clase media, la gente que más o menos tiene ingresos por arriba de los 15,000 pesos mexicanos, más o menos, no estoy diciendo que ese sector se haya quedado, pero bueno, para ubicar un poco por dónde iría, a partir de qué rango, más o menos sería la gente que se estaría quedando en casa y no siempre. Pero el presidente lo ha dicho, yo no puedo pedirle a toda la gente que se quede en casa porque la economía mexicana depende en gran medida, el 50% de la población económicamente activa, tal cual, el 50% está en la informalidad.
come lo que gana en ese día. Entonces, es imposible. Entonces, él ha tenido que mantener ese equilibrio, y eso es lo que, digamos, justificaría un poco, porque se subordinan estos criterios científicos, bueno, lo justificarían, quiero pensar yo, desde el ángulo de ellos, desde el ángulo del gobierno, porque tiene que ser a mediados de junio. Y esta discusión no termina de encontrar un cauce, porque finalmente el subsecretario, a ojo de los expertos, no ha dado las explicaciones suficientes, metodológicamente hablando, por qué el factor de expansión, por qué el tipo de muestreo, por qué la cuestión fundamental que se discute, ¿no?, en todas partes del mundo, por qué no hacer pruebas masivas. Y el argumento aquí es, bueno, y eso lo entiendo, cuestan muy caras, ¿no? Claro. O sea, el promedio ahorita en una prueba en México, que ya están autorizados ciertos laboratorios privados, va de los 3,000 a los 13,000 pesos mexicanos. Pocas personas se pueden permitir eso, aparte de que, bueno, mucha gente no quiere salir, hace arriesgarse, etcétera. Entonces, realmente no se ha ido por ese lado, pero ¿por qué el gobierno no hace las pruebas necesarias, los test, ¿no?, del COVID, para realmente a partir de ahí, por ejemplo, desde mi perspectiva, no me especializo en ello, pero digamos, hacer un muestreo a partir de cuántos, si tanto se ha comparado precisamente el modelo Centinela con la aplicación de una encuesta común, una encuesta electoral, para los politólogos les hará caso, yo pensé, bueno, pues tiene sentido. Entonces, ¿por qué no hacemos comillas, encuesta, ¿no?, o una aplicación de test con, ¿qué te parece?, 1,200, 2,500 personas, un muestreo, y así, creo yo, tendríamos una idea basado ya en test, no en ir a tocar la puerta y decir, me siento mal, y que aparte se mete un doble estándar para ver si realmente es COVID u otra enfermedad infecciosa, pulmonar, etcétera. Y en esa discusión estamos, pero esa discusión no trasciende a lo popular, a la masa, si atendemos esa noción clásica sociológica, porque el presidente obviamente no lo menciona en la mañanera. Entonces eso queda traslapado al discurso de la tarde, como dices tú, le deja la tarde, y es una discusión, como se le llama aquí en México, de círculo rojo, de expertos, de politólogos, de sociólogos, de químicos, de médicos, pero no es la gente lo que realmente quiere, y eso es con lo que se está jugando en términos de la comunicación política, es una fecha clave de vuelta a la normalidad, cuando realmente no hay, pues, esto, y aparte de todo, no se ha querido también enfrentar comunicacionalmente que la normalidad como la conocíamos ya no va a ser. O sea, ¿qué va a pasar en las escuelas, en las universidades que están paradas? Y lo que tú decías, a diferencia de la realidad argentina, aquí los poderes siguen funcionando de manera virtual, obviamente todo está parado, pero coexisten, ¿no?, en esta normalidad que tú le llamas, normalidad democrática, y al contrario, el presidente creo que ha sido muy hábil de utilizar lo que está ocurriendo para justificar incluso su discurso. Y con eso termino. ¿Cómo lo justifica? Diciendo, si yo tengo limitaciones para tratar el COVID, la pandemia en términos de atención hospitalaria, es por culpa de los gobiernos pasados. Y sobre todo por culpa del neoliberalismo, de los médicos neoliberales. Hoy traemos este rollo en la opinión pública de que se metió con los médicos como un gremio mercantilista, así le llamó, y hoy tuvo que medio pedir disculpas, pero todo vinculado al neoliberalismo. Se habla de ciencia neoliberal, que hay que alejarse de la ciencia neoliberal, que hay que alejarse de todo lo que huela a neoliberalismo. Y me hiciste recordar, y yo también te exponía, incluso que esto ha venido a contradecir forzosamente muchas de las cosas que el presidente a mediados del año pasado decía. En algún momento, lo tratamos en algún otro programa, donde él mencionaba que la metodología no era tan importante. Así, la metodología, o sea, como disciplina, y que no era muy difícil gobernar, que gobernar no era tan difícil. Bueno, eso pues, ha quedado demostrado que no es así, hay entornos complejos, pero vinculándolo con los temas de los otros programas, creo que el presidente ha sido muy hábil en subordinar la pandemia a un discurso y a una serie de medidas donde él, el tiempo lo dirá si es aparente o realmente lo está haciendo,
no deja de presentar que hay una correspondencia, una responsiveness entre lo que él prometió hace un año, cuando tomó protesta, y lo que está haciendo. Él finalmente está trabajando en pro y en pos del pueblo. Y creo que le ha resultado porque la última encuesta publicada por el diario El Financiero, que es un diario, pues, políticamente hasta cierto punto neutral, de repente, pues, no se puede, digamos, identificar con el gobierno, pues, sacó una encuesta, un levantamiento, con un académico muy serio, que es Alejandro Moreno, que es académico, no solamente encuestador, sino es un académico importante, donde el presidente repunta 8 puntos porcentuales del mes pasado. Es decir, estaba en 60 de aprobación y está ahorita en 68. Entonces, lo que tú dices, concuerdo. O sea, no hemos entrado en un estado de excepcionalidad política, sí social, obviamente, porque todo está parado, pero el reto ahora es lo que viene. Es decir, levantar la cuarentena y ahí sí estamos de la mano con Argentina. El impacto económico, cómo lo va a gestionar la 4T. Se habla de un decrecimiento, los más optimistas de 5 puntos y los más pesimistas de 10 puntos. Decrecimiento, ¿no? Sí. Ahí. Sí. Bueno, para cerrar el episodio de hoy, nada más remarcar una cuestión interesante, a mi juicio, que es la siguiente. El hecho de haber comparado Argentina con México rápidamente, dado los tiempos de esta modalidad de comunicación, que es el podcast, permite ver, al menos, permite ver con claridad que dos países con democracias realmente de una calidad similar, como Argentina y México, dos países presidencialistas y federales, con dos gobiernos que, y esto lo quiero subrayar, con dos gobiernos que son nacionales y populares, tanto el de Andrés Manuel López Obrador como el de el Frente de Todos de Argentina, son dos gobiernos nacionales y populares porque tienen un discurso, digamos, contrario, para ponerlo en términos neutrales, al neoliberalismo, los valores que supuestamente el neoliberalismo representa. Entonces, digo, dos gobiernos de esa naturaleza, con un partido que tiene esa visión del mundo contemporáneo, tienen estrategias diferentes en términos de la relación con los expertos, por un lado, y en cómo meter esto de la pandemia en términos de excepcionalidad política, es decir, cómo asumen esto como un momento de, justamente, de impas, de rompimiento de la monotonía democrática, ¿no? O del estado de cosas de una discusión democrática normal. O sea, Argentina tiene un comportamiento que ya describimos, México tiene otro. Entonces, me parece que eso es digno de remarcar. Y yo terminaría con una frase que quizás como para hacerte enojar un poco a ti y quizás para hacer enojar a algunos de nuestros escuchas, que es la siguiente. A mí me causa mucha gracia cuando cierto grupo de personas se enoja con los tecnócratas neoliberales. Y porque ese es un error conceptual muy importante. Si Hayek es uno de los padres del neoliberalismo, hay que recordar que Hayek escribió por los 30 una conferencia muy hermosa para la London School of Economics, en donde justamente ponía el eje de que la tradición liberal es contraria a los tecnócratas. Por lo tanto, en el neoliberalismo no existen tecnócratas. Dicho sea todo esto de paso, esperemos que para el próximo encuentro sigamos luchando contra la pandemia y desde ya adelantamos de que será también sobre otros aspectos de la posverdad y recordándole a nuestra audiencia de que pueden entrar y dejarnos mensajes ahí en la plataforma de Erizo Podcast, hay un botón a partir del cual nos pueden dejar una pregunta grabada y la vamos a escuchar con mucho gusto y si tenemos la oportunidad la contestaremos. Desde ya, muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos. Chao. Un abrazo, Dante. Bye.